Saludos a todos, el pastor René Molina, deseando que se encuentren bien y contento de compartir estos discipulados con ustedes. Algunas veces lo hace mi esposa, otras veces su servidor, otras veces lo hacen otros miembros del equipo de RLA, pero siempre la idea es tratar de compartir principios que bendigan, que ayuden, que nos permitan vivir una vida efectiva, práctica en el camino del Señor. Y ahora es una pregunta, el tema muy importante: ¿cómo adquirir sabiduría? ¿Cómo adquirimos sabiduría para nuestra vida? Santiago capítulo 1, verso 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Entonces, la pregunta: ¿cómo obtener sabiduría? Santiago 1, verso 5 dice: pidiéndosela a Dios. O sea, entonces, sí, pastor, pidiéndosela a Dios, pero ¿cómo hago? Me pongo de rodillas, le pido a Dios en oración que me dé. Bueno, yo te voy a explicar cómo funciona esto a mi punto de vista, ¿verdad? Voy a dar mi perspectiva. Cada quien pues es libre de creer o pensar como quiera. Pero primero hay que entender que la palabra sabiduría es muy diferente a la palabra inteligencia. Son dos conceptos completamente diferentes. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Ahora, la inteligencia es la capacidad que tiene el humano de aprender. Importante, todo lo que uno va aprendiendo es porque uno es un ser inteligente. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces somos inteligentes. ¿Para qué? Para aprender desde niños, ¿verdad? Desde bebé se va aprendiendo, el bebé va aprendiendo, el infante va aprendiendo, va mirando, va escuchando, va repitiendo, etcétera, etcétera. Va creciendo, se va desarrollando y su mente se va llenando de información que lo va educando, porque esa es la capacidad que tenemos nosotros como humanos de aprender. Para eso Dios nos da inteligencia. La sabiduría, esa es otra historia. La sabiduría es la capacidad de saber ocupar de la mejor manera posible todo lo que he aprendido por mi inteligencia o la inteligencia que el Señor me ha dado. Muy importante. Entonces, inteligencia es capacidad de aprender. Sabiduría es la capacidad de poder administrar el conocimiento que me ha dado la inteligencia. Eso es muy importante. Entonces, la palabra dice: ¿quieren sabiduría? Entonces estamos diciendo: sabiduría, pídansela a Dios. Interesante. Entonces, significa que si yo les pido sabiduría a Dios, no es que van a comenzar a caer letras del cielo, o no sé, aceite del cielo, o versos de la Biblia del cielo. No funciona así. Bueno, pero si tú quieres que funcione así, es cosa tuya, ¿verdad? Pero no funciona así. No sé si han visto ustedes en las redes sociales, pero hay unos niños asiáticos que están como, a mí me dio gracia la primera vez que lo vi. Ellos tienen en su escuela sus libros abiertos, pero ellos están como alan, entre comillas, las letras, ¿verdad? Y como que se las meten así en la cabeza y vuelven a hacer, pero no funciona así. No trabaja así. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder tener inteligencia y luego poder ocupar la sabiduría? Bueno, lo primero que nosotros recomendamos, muy importante, es que seas una persona que lea constantemente las Sagradas Escrituras. Es importante. O sea, es como lo mismo en la escuela. ¿Quieres aprender a leer? ¿Qué? ¿Las hojas te van a enseñar a leer? ¿Las hormigas te van a enseñar a leer? No, hay que ir a la escuela a aprender a leer, a sumar. O sea, igual, ¿quieres aprender inteligencia espiritual? Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. O sea, yo no te voy a decir cuántos capítulos vas a leer cada día, aunque la vez pasada grabamos un programa donde sugeríamos leer, si te da el tiempo de hacerlo, 5 capítulos diarios, pero eso es dependiendo el calendario de cada uno. Pero de que hay que leer la Biblia, hay que leerla. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras
dan testimonio de Dios, dan testimonio de Jesús, dan testimonio del Espíritu Santo, de la iglesia. Entonces, ¿quieres inteligencia espiritual? Lee la Biblia. Otra cosa importante, obedece la palabra de Dios. O sea, Jesús dijo, mis verdaderos discípulos son los que oyen mi palabra y la practican. Porque ¿de qué sirve que yo me esté llenando de inteligencia espiritual, pero no la pongo en práctica? Es como voy a la clase, aprendí las matemáticas, y cuando me dicen, ¿cuánto es, por ejemplo, 7 más 3? Y yo me quedé, 7 más 3, 7 más 3, no sé. Bueno, y no vas ya a quinto grado de la escuela, ¿sí? ¿No te han enseñado matemáticas? Sí. ¿Y no sabes cuánto es 5 más 3? No. ¿Y entonces a qué vas a la escuela? Igual es la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual nos va a servir para nosotros poder utilizar el conocimiento que Dios nos da. Otra cosa que nosotros recomendamos es leer libros. Muy importante. Así como la Biblia, alguien diga, no, yo no leo la Biblia, pastor, porque no sé leer. Ahora ya hay Biblias en audio. O decimos, lean libros. Deben leer libros. Es que hay que leer libros. Ah, pero es que yo no sé leer, pastor. Bueno, ahora te comunico que hay libros en audio también. Entonces, uno tiene que ir leyendo, bueno, es un tema que también lo dimos, cómo leer libros. Entonces, leer temas que tú consideras necesitas aprender más. Otra cosa importante es observar lo que Dios está haciendo. Uno tiene que ser observativo. Es importante uno ser observativo. Observar el día, la tarde, la noche, los rostros, las personas, la naturaleza, los animales, la vida, todo. Uno tiene que andar leyendo todo. Uno no puede andar ahí como desconectado, ¿verdad? Como que si uno fuera un robot que se conecta a la hora que llega el trabajo y se desconecta a la hora que llega a la casa. No, uno es un ser pensante, uno es un ser inteligente. Por eso Dios nos da lecciones de la vida. Jesús ocupaba de ejemplo, por ejemplo, él decía, perdón, lo repetí, pero Jesús decía, miren los lirios del campo, miren las aves del cielo. ¿Qué me dice eso de Jesús? Que él era muy observativo. Uno tiene que ser observativo. Otra cosa importante, hay que poner atención a los consejos que Dios nos da en su palabra, ya sea en una prédica en un púlpito, en un buen predicador que a ti te bendiga, pues en los libros que estás leyendo, en una conversación que estás teniendo. Uno aprende a escuchar las cosas buenas, porque todo eso es información que a través de la inteligencia que Dios te da, te está llenando tu cerebro de cosas que van a ser importantes en tu diario vivir. Y algo que también recomendamos es asóciate con personas sabias. Dice la Biblia que el que es necio anda con necios. Mi abuela decía que el que con lobos anda, aullar aprende. Pero la Biblia nos llama a asociarnos con sabios. Entonces tú me dirás, pastor, ¿cómo yo sé que una persona es buena para mí? Es fácil, te hace una mejor persona a ti. Claro. Tú dices, es que esa amiga que tengo es una amigaza, pero te lleva de cabeza hacia lo malo. No es amigaza solo el nombre, es que ese es un amigazo, pastor. No, porque no te está haciendo una mejor persona. Entonces ahora vienes tú y vas a conectar en estos elementos, que son solo algunos, que te he mencionado, las escrituras, obedecerla, leer libros, pedir sabiduría a Dios. Todo esto son elementos que van llenando tu cerebro de información y en ese momento vas a necesitar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ahora que sé lo que sé, ahora que he aprendido lo que he aprendido, Espíritu Santo, te pido, dame la sabiduría de poder administrar todo ese conocimiento que he adquirido para ser una persona que tenga éxito en la vida. Mire qué importante. No se trata solo de estar oyendo y oyendo y oyendo. Es como aquel que le pregunta, ¿usted lee la Biblia? Sí. ¿Qué leyó hoy? Bueno, leí 2 capítulos de San Juan. ¿Qué dice? No me acuerdo. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? O le dice, no, ¿estás leyendo un libro? Sí. ¿Cuál libro estás leyendo? Un libro de Dr. Cho.
¿De qué habla? Habla del Espíritu Santo. Ajá, contame, ¿y qué leíste hoy? No me acuerdo. No, así no es. Eso no es ser sabio. Ser sabio es que uno pone en práctica lo que uno ha aprendido. Yo no soy el gran sabio que se diga, pero hago el intento, ¿verdad? Mal no me ha ido en la vida. He tenido mis golpes en la vida, pero no me ha ido tan mal, porque he aprendido a poner en práctica. Eso, si usted me dice, pastor, ¿y usted qué tan sabio es? A ver, pastor, lo voy a calificar del 1 al 10. ¿Qué tan sabio es? Yo no sé. Bueno, es que me califiquen los que me conocen, comenzando por mi esposa. Pero realmente yo te puedo decir, independientemente, y lo digo con humildad, la calificación que me ponga, si algo yo tengo, y escucha y te lo digo con humildad, es que algo que yo aprendo, yo lo practico y lo comparto. Y eso me ha dado lo que ahora soy y vivir lo que ahora vivo. Así es que tienes sabiduría, yo le pido al Señor, Padre, da sabiduría a tus hijos y a tus hijas. Dame también a mí sabiduría, danos sabiduría para poder administrar todo el conocimiento y el aprendizaje que tú nos has permitido tener. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Saludes.